Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 522, un deseo inalcanzable. León 3 se quedó solo en el patio delantero del Palacio de Invierno. Era el lugar donde Isabella se había marchado alegremente con un robusto hombre moro. El rey daba vueltas por el jardín, incapaz de ocultar su ira. Lo sabía. Él mismo no sabía a qué se debía su ira, pero una cosa era segura. León 3 estaba muy enojado en ese momento. Aunque le dolía la espalda durante todo el viaje a Taranto y no podía moverse del carruaje, León 3 no era un espantapájaros. Era obvio lo que Rubina había estado haciendo. Seguramente se había comportado como si el mundo fuera suyo. ¡Qué descaro, qué descaro! Furioso, no pudo esperar a que regresara el señor del Pianosa y gritó de repente. «Oigan, ¿hay alguien ahí?» «Sí, su majestad». Un sirviente de bajo rango corrió y se inclinó respetuosamente. «No hay necesidad de esperar a Rubina. Cambien inmediatamente el alojamiento de Isabella a Casa de las Amantes». El sirviente, que había recibido una orden ajena a sus funciones, parpadeó sin entender de inmediato, y él le espetó con irritación. «Vamos, el lugar que Rubina usaba antes». No hubo ninguna consideración sobre qué pasaría si Rubina lo estuviera usando de nuevo. Afortunadamente Rubina había elegido la alcoba de la reina como su alojamiento, por lo que no se produjo la gran catástrofe de poner a Isabella en el lugar de Rubina después de expulsarla. Sin embargo, el traslado del alojamiento de la joven amante, decidido unilateralmente por León 3 sin consultar a Rubina, no pudo llevarse a cabo. Esto se debió a que la propia Rubina, al enterarse de que León 3 la buscaba, llegó apresuradamente. «Su Majestad». Rubina llamó a León 3 con una voz melosa. Sin embargo, su interior estaba bastante incómodo. «Las cosas no salen como quiero, no me gusta nada». De hecho, Rubina ya venía hacia aquí antes de encontrarse con el señor del Pianosa, es decir, tan pronto como escuchó que León 3 e Isabella se habían encontrado en el patio del palacio anexo. De lo contrario, no podría haber aparecido tan rápido. Desde su llegada al Palacio de Invierno, había planeado cuidadosamente el itinerario para que los caminos de León 3 e Isabella no se cruzaran. Lo que no se ve pronto se olvida. Eso era lo que buscaba. Pero los guardias, que no tenían ni una pizca de sentido común, aparecieron con un moro y causaron un alboroto. Gracias a eso el rey y su nueva amante se encontraron. Rubina preguntó por la salud del rey con la mayor amabilidad posible. «Su Majestad, ¿cómo está su espalda?» «¿Me tomas por tonta?» León 3 le espetó sin rodeos. La indignación que había sufrido con Isabella se sumó y se desahogó con Rubina. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras con los asuntos solo porque no estoy vigilando por un momento? No es eso, sino... El teatro de la reina, qué malvada eres, qué malvada, el alojamiento de Isabella ha sido cambiado a Casa de las Amantes, así que ya lo sabes. Su Majestad. Rubina ni siquiera respondió a la acusación de que era malvada. Lo admitía, y en ese momento eso no era lo importante. Casa de las Amantes no puede ser. León 3, furioso, gritó. ¿Eres tú la reina? Rubina se sobresaltó y retrocedió un paso. León 3 la acorraló con ira. ¿Qué eres tú? Métete en la trastienda y gobierna tú misma. Ay, su majestad, todo es por su seguridad. Querrías que me muriera, te di el papel de reina que no te correspondía, ¿y qué te crees que eres? A pesar de los insultos continuos, Rubina mantuvo una fachada amable y consoló a León 3 con toda su sinceridad. Debe vivir muchos, muchos años. Tanto esta mujer como la otra le decían que viviera mucho tiempo. Como acababa de escucharlo de una joven y hermosa mujer, incluso con lágrimas, el deseo de longevidad escuchado por segunda vez de una mujer de mediana edad con arrugas le resultó menos conmovedor. Deja de decir cosas azucaradas. No son palabras vacías, si su majestad no estuviera, que sería de César y de mí, debe protegernos por mucho tiempo. La ira de León 3 disminuyó un poco al darse cuenta de que el beneficio objetivo de Rubina residía en su longevidad. Rubina aprovechó la oportunidad para persuadir rápidamente al rey.
¿No dijo la condesa Contarini que iba a traer a ese esclavo moro? Ante esas palabras, León III reaccionó claramente. Es un esteticista. Sea cual sea el pretexto. Si es un esteticista, no entrará y saldrá de la habitación de la condesa Contarini como si fuera su propia casa, llegando incluso a lugares íntimos. Rubina eligió deliberadamente palabras provocativas. La habitación de la condesa. Como si fuera su propia casa. Lugares íntimos. La presión arterial de León III subió. La casa de las amantes está demasiado cerca de la habitación de su majestad, no es un lugar donde se pueda llegar directamente a la alcoba de su majestad sin guardias. Al escuchar esas palabras, las manos del viejo rey temblaron. Quería llamar a Isabella de inmediato y cancelar el permiso para que el moro entrara al palacio. Pero al hacerlo, temía la mirada de desprecio que la joven Isabella le lanzaría, considerándolo poco hombre. Aprovechando la oportunidad, Rubina susurró. Ella se encargaría del papel de villana. Decidió proponer un compromiso. Sin embargo, este fue el error de Rubina. Ella, como Isabella, debería haber presionado hasta el final cuando pudo. Si hubiera dicho que ella se haría cargo de todo y que expulsaran al nuevo moro de Isabella, León III habría cedido y seguido su sugerencia. Sin embargo, Rubina, demasiado sorprendida por la ira de León III, se echó atrás. Su Majestad, como dijo, trasladaré la habitación de la condesa Contarini a un lugar en el edificio principal del Palacio de Invierno. Pero la casa de las amantes no puede ser. Hay un extranjero con ella, y no puede ser un lugar donde se pueda llegar a la alcoba de su Majestad sin pasar por los guardias. El argumento de Rubina tenía su lógica. León III asintió lentamente. En cambio, la habitación de la condesa se ubicará en un lugar con mucho tránsito de personas en el edificio principal. León III miró a Rubina con recelo, ya que ella proponía ubicar la habitación de su amante en un lugar visible para todos. Eso significaba que incluso cuando el rey buscara a Isabella, estaría expuesto a la vista de la gente. Que su Majestad busque a la condesa Contarini no es un error, ¿verdad? Era cierto. León III había hecho demasiadas cosas extrañas como para perder la popularidad por algo así. A menos que fuera a buscar a su amante desnudo y haciendo el pino, no sería motivo de chismes. Sin embargo, la pregunta de por qué persistía. Rubina no tenía la audacia y el instinto animal de Isabella, pero ella también tenía una habilidad. Era sembrar la duda. Rubina le susurró al rey con ojos recelosos. ¿No es lo más importante evitar que haga tonterías? Tonterías. El sujeto fue hábilmente retorcido. ¿Sí cuántos chismes ha habido hasta ahora? Si hay muchos ojos mirando, uno debe comportarse con decoro, y las personas que entran y salen, y los horarios, no deberían ser más cuidadosos. La boca de León III se abrió. Rubina claramente insinuaba que Isabella podría estar engañando al rey con un hombre joven. Sin embargo, en la siguiente frase, cambió inmediatamente el objetivo. Era la misma forma de hablar que Isabella. También es incierto si el extranjero seguirá bien las normas de la corte. No sería un problema si el extranjero socavara la disciplina de la corte. Si muchos pasan y lo ven, también tiene un efecto de vigilancia. Si él viola las normas, no podría estar en la corte. Si su Majestad realmente quiere usarlo, sería mejor enviarlo fuera del palacio y llamarlo de vez en cuando, pero sería difícil que residiera dentro del palacio. Era una propuesta que le encantó a León III. Los extranjeros, y mucho menos los herejes del Imperio Moro, no son de fiar. Rubina, que no tenía ni una pizca de respeto por los creyentes, persuadió al rey con su astuta lengua. Priorizaré la seguridad de su Majestad y me aseguraré de que el moro no haga nada que perjudique al reino. Por favor, concédame su permiso. León III, cuya ira se había calmado, aceptó la propuesta de Rubina. Hazlo así. Así, Rubina superó una crisis. Sin embargo, perdió la oportunidad de ordenar una vigilancia estrecha sobre Isabella, ocupada en lidiar con los caprichos de León III. Claro, le había dicho de antemano a la marquesa de Cepinelli que la vigilara bien. Pero la marquesa no era lo suficientemente competente como para organizar un sistema de forma proactiva. ¿Y qué decir de Débora, que ni siquiera podía hacer bien lo que se le pedía? Todo funcionaba correctamente solo si Rubina daba órdenes directamente en cada momento. Ahora, por no haber puesto a alguien a vigilar a Isabella,
Rubina había perdido una oportunidad de oro que el cielo le había dado. Isabella, que apenas había logrado calmar el berrinche de León III, caminaba por el pasillo junto a Agosto. Era un corredor abierto al exterior, entre las columnas llenas de intrincadas esculturas que adornaban el palacio de arenisca roja de Taranto. No pensé que realmente aparecerías. El lenguaje formal que había usado la noche de su humillante escape de la mansión Bartolini había desaparecido por completo, e Isabella trató a Agosto con descaro. No te lo dije. Pero a Agosto no le importaba la lucha de poder que Isabella intentaba iniciar. Eres una mujer con muchos deseos retorcidos que quieres cumplir. Él, naturalmente, como si fuera obvio, se refirió a Isabella como su igual. En las relaciones entre hombres y mujeres, cualquier diferencia de estatus social tiende a ser ignorada. Sabía que me buscarías. Isabella resopló. Que yo te busque no significa que tengas que aparecer, ¿verdad? ¿Por qué viniste? Si me buscas, por supuesto que tengo que venir. Estas palabras, que parecían propias de amantes, irritaron a Isabella. Ella le espetó bruscamente. No te creas alguien especial solo porque intentaste estar conmigo una vez. Ella gruñó ferozmente. Eres un esclavo moro y yo puedo hacer que te cuelguen la cabeza en la plaza con solo una palabra al rey. Agosto solo sonrió ante el intento de Isabella de insultarlo. Nada de lo que ella decía podía herirlo. Vine porque terminé mi trabajo a medias. Mientras Isabella causaba estragos en el Palacio Real, Agosto realizaba su propio trabajo en el reino etrusco. Agosto, es decir, Aquirrilu, había cruzado la línea de tiempo y guiado a Agosto al reino etrusco puramente por Isabella. Al final, su visita a Isabella ahora también era una extensión de su trabajo. No puedes decapitarme, dijo con voz pausada. La mujer que él debía poseer se estaba desmoronando poco a poco. Justo a su medida. Porque yo soy quien puede curar la cicatriz de tu mejilla. El rostro de Isabella se iluminó con éxtasis.